Muy buenas noches, como siempre yo corriendo de un lugar a otro, ya es costumbre. Pues agradezco a todos y todas ustedes, a la brigada, obviamente, por esta invitación y sobre todo a quienes ya han conocido este proyecto que decidimos impulsar hace unos meses. Este proyecto decidimos ponerles, bueno, generalmente nos suelen tachar a Oscar, a Azul, a varios compañeros y compañeras como radicales, ¿no? Eso uno no puede poner las críticas porque de repente es que eres muy radical, Alina, y sí soy, pero ahora vamos a explicar por qué. Acá tenemos a grandes radicales como Paco, como Paloma, que son gran inspiración del trabajo que hacemos en De Raíz. Muchas veces creo que esta idea de lo radical se confunde simplemente con un adjetivo. Decidimos impulsar este proyecto, varios compañeros y compañeras, dada la necesidad de dar esta batalla comunicacional, y decíamos hay que ir a la raíz de las cosas, que realmente eso es lo que implica ser radical, ¿no? Ir a la raíz. ¿Por qué asumimos esta tarea? Porque no ha sido menor lo que hemos visto en los últimos 20 años aquí en México, desde esta campaña de AMLO es un peligro para México, han ido afinando el tino estos grandes medios de comunicación, pero en América Latina, les cuento, ha sido mucho peor. Han ido a lo inimaginable, junto con el Poder Judicial, han llegado, y esto siempre lo cuento porque aquí dice, no, Alina, es que eres muy radical, ¿cómo el Poder Judicial va a llegar a esos límites? Bueno, los poderes judiciales en la región no tienen límites, como tampoco los medios de comunicación. Esto de AMLO es un peligro para México, parece que fue una probada de lo que están dispuestos a hacer durante los próximos años. Ya lo veíamos hace unos días con la revista Siempre de Beatriz Pajés, ya lo hemos visto con estos discursos de misoginia, estos discursos racistas, xenófobos, que se han incrustado en varias partes también de una sociedad mexicana que durante varias décadas solo teníamos acceso a Televisa y TV Azteca, y de repente la gente empezó a informarse de maneras distintas. El Poder Judicial y los medios de comunicación entonces se fueron conformando durante estos años como los grandes aliados, y vimos lo que ha implicado para los procesos de América Latina estos medios de comunicación, lo que ha implicado este Poder Judicial y los retos que tenemos como audiencias, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas politizadas. En este momento hay un punto de quiebre. El 2018 parecía muy fácil, a pesar de lo difícil que fue llegar en ese momento. Pareciera que ir a las urnas se miraba la parte más leve del proceso, ¿no? La parte más fácil. Sin embargo, el 2024 es ese punto de quiebre, compañeros y compañeras, que hemos visto en otras latitudes en América Latina, en donde la gente se vuelve parte fundamental del proceso político o ve a través de los grandes medios de comunicación su proceso siendo tergiversado, siendo atacado, siendo pues incluso, ¿no?, víctima de golpes de Estado, de desestabilizaciones. Y este debate me parece fundamental que lo tenemos que dar nosotros y nosotras en México de cara a un 2024, que las encuestas, pues todo parece indicar que no va a haber gran sorpresa, ya hay una definición, vamos a tener, pareciera ser, a la primera mujer presidenta en este país, va a haber continuidad también en esta Ciudad de México con un perfil como Clara Brugada, también encabezando la cuarta transformación en esta ciudad. Sin embargo, insisto, los medios no escatiman, el Poder Judicial tampoco. Y en ese sentido me preocupa que en un esfuerzo tan grande que ha roto incluso paradigmas en la región, aun cuando ya hay antecedentes del mismo, en Venezuela, en Ecuador, como lo es la mañanera, pues nos enfrentamos a un punto donde es la ciudadanía o se informa y forma parte del proceso, toma el proceso en sus manos o, insisto, lo ve pasar como la gran posibilidad que pudo ser. En el caso de Ecuador, la sucesión presidencial implicó una gran traición por parte de Lenín Moreno. Ese personaje no solo le dio la espalda a Rafael Correa, le dio la espalda a millones de ecuatorianos y ecuatorianas, los persiguió, los encarceló, incluso hay muchos exiliados y exiliadas, mentes brillantes que se encuentran aquí refugiados en la Ciudad de México. Ese proceso son personas de primera que incluso han estado aquí también, Gabriela Rivadeneira, a quien admiro mucho, expresidenta de la Asamblea Ecuatoriana,
ecuatoriana, es una mente brillante que hoy se encuentra exiliada por parte de esta traición. Sin embargo, ¿qué hicieron los medios y el Poder Judicial? Pues ante lo que estamos viendo hoy en Argentina es brutal. En Ecuador pasó lo mismo, empezaron a quitar los subsidios a los hidrocarburos, la gente se alzó en octubre del 2019 y entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que la gente salió a protestar. Y esos medios de comunicación que atacaban constantemente al correísmo, pues acusaron, junto con el Poder Judicial, acusaron de influjo psíquico. Imagínense, uno de los 40 cargos de los que está acusado Rafael Correa hoy en día es influjo psíquico. No se diga el caso de Perú con Pedro Castillo, lo acusaron de incapacidad moral. Corrupción, miles de cargos inventados, esto que hoy es un meme, a todo el mundo le digo, de no tengo pruebas pero tampoco dudas, eso ocurrió con Lula da Silva en su juicio. Le crearon todas las pruebas habidas y por haber, corrupción, etcétera, etcétera, y al final se demostró un hacker, afortunadamente un hacker, mostró que eso era totalmente digamos, una serie de argumentos creados. Sin embargo, pasó más de un año Lula da Silva en la cárcel. Descalificaron a Dilma, la destituyeron. Entonces hoy México se enfrenta a estos paradigmas y yo creo que uno de esos puntos, Óscar, que hemos insistido durante todos estos programas y esta necesidad por la cual nace de raíz, que les cuento el chismecito, resulta que pues Pablo Iglesias en España va a lanzar Canal Red porque entiende que parte de la disputa hoy en el siglo XXI es la disputa mediática y dice pues vamos a hacer un programa en México, vamos a hacer programas en América Latina y entonces surge ENRE, que es en resistencia, en rebeldía, en reconstrucción, en revolución y es ahí donde pues empezamos a conspirar bastante con Azul, con Óscar, con varios compañeros y compañeras y decimos ¿por qué solo hacer un programa de televisión si podemos hacer todo un medio de comunicación? Así hace unos meses emprendimos ya casi medio año que nace de Raíz Media y también este programa en el cual hemos hablado sobre todo de esta derecha mediática que ha impulsado y además nos ha dado, a veces no nos alcanza el tiempo para poder poner sobre la mesa todo lo que ha hecho esta derecha mediática durante un año, ¿no? Durante estos 6 meses llevamos ya más de 30 programas en los cuales hemos visto la misoginia a flor de piel, hemos visto cómo la derecha le hace fraude a la propia derecha al elegir a Xóchitl Gálvez, ¿no? En esta imposición mientras se llenan la boca de democracia. Hemos hablado de Salinas Pliego, un personaje sumamente siniestro. Hemos hecho radiografías de este ecosistema mediático que la verdad aterra pensar que, contrario a las narrativas de que hay una dictadura en este país, que hay censura, que no se les deja hablar, lo cierto es que ese aparato mediático pues sigue intacto, ¿no? Y esa es la preocupación, esa es la necesidad de reforzar estos espacios, de decir vamos a seguir fortaleciendo los medios públicos, los espacios independientes, porque el 2024, Óscar, se mira como un gran reto para la ciudadanía, para el pueblo mexicano, que durante décadas, después de luchas sindicales, que tú has cubierto además todo este tiempo, cada que me cuentas y me siento a platicar el chismecito con Óscar, ha cubierto absolutamente de todo. Entonces, todas esas luchas lograron un 2018, pero el reto en el 2024, pues, Óscar, ¿tú qué opinas? Se mira bastante complicado. Sí, primero que nada, agradecerles a todos ustedes, a todas y todes, su presencia, pues por distintas razones. La primera, pues por aguantar este frío, que evidentemente es un reto estar aquí. La segunda, porque bueno, pues en fin de año a veces no siempre resulta tan agradable hablar de política, ¿no? Anda uno a lo mejor en otro tono, pero me parece que su presencia nos deja claro que la política sigue estando en un primer plano de todas nuestras vidas y que debemos atenderla. La otra parte es mandarles un saludo de parte de Azul Alzaga, anda un poquito malita y por eso me pidió que les ofreciera una disculpa, no pudo estar aquí esta noche, le hubiera encantado. Efectivamente, como bien lo señala Lina, este proyecto de raíz tiene como objetivo ir desenmarañando cada semana, día con día,
ese discurso de los medios de comunicación en donde se expresan a través de distintos personajes y de políticas editoriales los intereses de los sectores dominantes que pretenden generar una idea de un mundo que solamente les conviene a ellos. No es que sea un mundo inexistente, es muy real, pero es el mundo que las clases dominantes han venido queriendo vender como lo único que debe existir y la única manera que hay de ver este planeta, nuestro país y nuestra propia existencia. Durante muchísimos años, y sobre todo a partir de 1991, cuando cayó el muro de Berlín, se le hizo muy fácil de pronto a los sectores dominantes empezar a vender el discurso de que la lucha de clases ya había terminado, que todas las ideas que pudieran hablar de la existencia de personas diferenciadas, de ricos y pobres, de privilegiados y desprotegidos, de olvidados y potentados, eran ideas falsas, eran ideas creadas por una ideología marxista que solo pretendía dividir al planeta y al mundo. Y durante todos estos años, casi ya un poco más de 3 décadas, ese discurso fue comprado en México y en muchas partes como el discurso que debería ser el correcto, lo políticamente correcto. Y acompañado de este discurso, pues vino una embestida de lo que todos conocemos como es el neoliberalismo, donde la idea que empezaron a vender es que cada uno debía salir adelante por sí mismo, sin fijarse, sin sentir el más mínimo sentido de solidaridad por los demás. Y entonces fueron como satanizando todo lo que quizá muchos de aquí vivimos en una etapa de este México, que fueran las marchas, las luchas sociales, las demandas de mejoras salariales, todas las luchas sindicales, las luchas campesinas, y todo eso empezó a ser sustituido por un discurso en donde lo más importante es cómo te vistes, qué tienes, cuánto dinero has logrado en la vida, qué posesiones has alcanzado. Y una generación joven empezó a comprar este discurso, porque además no existían de pronto ya tampoco muchas posibilidades. Quien marchaba era satanizado, ¿no? Los maestros de la CENTE durante mucho tiempo fueron el blanco idóneo, perfecto para Televisa, para TV Azteca, para decir que eran pinches delincuentes, ¿no? Y huevones. Entonces, esa fue una fórmula que se empezó a aplicar desde los medios dominantes, y durante mucho tiempo fueron escasas las posibilidades de generar un discurso contestatario, y de pronto empezaron a surgir también nuevas tecnologías que tienen cosas buenas, tienen cosas malas, pero empezó a dar la posibilidad de que la gente empezara a hacer oír su voz, que durante mucho tiempo estuvo callada, silenciada, que ya no salía a la calle en las marchas con sus pancartas, y empezó a generar la posibilidad de que se empezaran a escuchar nuevas voces. Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, todo aquello que durante muchos años vivimos como regímenes de represión hacia muchos periodistas empezó a tambalearse, no de manera automática, sino por toda una serie de esfuerzos que se empezaron a hacer desde distintos ámbitos de la sociedad. Este esfuerzo que inició Alina, al que me invitó a mí, invitó a Azul, es uno de esos esfuerzos, empezar a utilizar estas nuevas tecnologías para hacer escuchar a quienes han tenido el control de los medios durante muchos años, que no hay una sola voz, que hay voces de millones de personas que han estado olvidadas, que no han sido tomadas en cuenta, pero que son el motor cultural, económico, social de nuestra sociedad, y que lo han sido durante muchísimos años. Hoy resulta que pensar diferente se ha convertido en una idea que le han dado en llamar polarización. Hoy
le llaman los sectores dominantes, a quien piensa diferente le llaman polarizado. En parte tienen razón, porque efectivamente pues no compartimos la idea de que el mundo tenga que seguir siendo tan desigual y elevamos la voz, pero qué bueno que existe esta polarización de manera abierta y verbal, pero lo que no quieren reconocer muchas veces es al satanizar llamada polarización, es que la sociedad en un momento determinado no está polarizada por las ideas, sino sobre todo por las diferencias económicas y sociales que han generado precisamente esos grupos dominantes, no quienes hablamos de esas diferencias que se han dado en esta sociedad. Entonces, este proyecto es muy padre porque permite sacar a la luz muchos de los discursos falsos que nos quieren vender en los últimos años. Ejemplos de esto, pues hay muchísimos. Por ejemplo, todo lo que ha sido el proyecto de transformación nacional, de pronto lo han querido presentar como un proyecto violento del presidente López Obrador, como un proyecto que excluye, como un proyecto que nos va a llevar, ustedes lo han escuchado muchas veces, y no es por satanizar al país ni al gobierno de ese país, sino porque es el discurso de las clases dominantes, nos va a llevar a ser Venezuela, ¿no? Nos va a llevar a ser Cuba, ¿no? Y pretenden con eso de pronto generar una serie de ideas que antes nadie les decía nada ni les podía replicar, y que hoy me parece que cada vez que existen proyectos como este y muchos otros de otros compañeras y compañeras, va quedando claro que no son otra cosa que satanizaciones e ideas falsas, mentiras, como ahora les llamamos muy comúnmente fake news. En México y en mi barrio le decimos mentiras, y creo que eso es parte de lo que estamos haciendo en este proyecto, Alina. Y mira, tan importante sobre todo también, Óscar, mirar, yo soy una obsesionada, soy internacionalista por formación y por convicción, y para mí es tan importante mirar al sur, que no sea una consigna nada más de hay que mirar al sur. Yo creo que tenemos la obligación de dejar de mirarnos el ombligo y empezar a ver qué es lo que sí ha hecho la izquierda, qué no ha hecho la izquierda en América Latina, y sobre todo de cara al 2024, qué no ha hecho también la izquierda en México. Y no por una cuestión de entonces nos vamos a ir, ¿no?, todos al despeñadero, que sí nos fuimos en el 2012, pero sí pensar, de verdad, lo que está ocurriendo en Argentina me parece atroz. Yo sé que aquí ya la brigada invitó a varios compañeros, sobre todo argentinos, que nos expliquen qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando gana Milei, a mí me toca ir, cuando gana Alberto Fernández, yo había ido un poco tiempo atrás a Argentina, y de repente la gente decía, bueno, sí, estamos cansados de la derecha, pero también no nos convence de todo la izquierda. En algún momento, esta década ganada en América Latina, en la cual pues mucho se ha satanizado justamente a Venezuela, a Cuba, y hemos puesto el acento en la necesidad de explicar realmente qué ha sido Venezuela y por qué fue un faro de luz en América Latina durante tantos años. A la llegada de Hugo Chávez en diciembre del 98, él asume la presidencia en el 99, llama a una constituyente que lograría sentar pues muchos de los ejercicios, las bases para otros ejercicios similares en América Latina, constituyentes, procesos de debate, nuevos partidos que se generaron, y en ese momento empiezan a generarse también una serie de movimientos de integración en América Latina y el Caribe que no se habían visto en mucho tiempo. Esta década ganada lo que nos permitió fue esta obsesión por, si bien no eran todos proyectos socialistas o todos proyectos anticapitalistas, lo cierto es que este marco progresista permitió la salida de millones de latinoamericanos y latinoamericanas de la pobreza. Eso fue algo innegable, el avance en obras de infraestructura, es decir, esto no a esta velocidad, porque Andrés Manuel creo que ahí sí marcó una pauta que es difícil de ganar en América Latina, pero esto que hemos visto los últimos 5 años ha ocurrido los últimos 20 en el continente.
Estos gobiernos ya habían avanzado en estos debates, constituyeron nuevas formas de entender la vida partidista, hacer asambleas, representaciones, consejos comunales. Bueno, hoy hay 3,000 comunas en Venezuela. Eso es algo que no nos cuentan, eso es algo que no sale en los medios de comunicación, pero vaya que se han enfrentado a un reto de cómo pensar nuevos horizontes de la democracia, hacia dónde queremos ir. Y no hay una fórmula como para copiar y pegar, y ese es el reto para los medios de comunicación también. En algunos lados, por ejemplo, en el golpe de Estado en Bolivia, mucho decíamos hay que fortalecer los medios públicos, y yo creo que hay que fortalecerlos. Sin embargo, lo que permitió el hecho de visibilizar la crueldad con la que se da este golpe de Estado en Bolivia no solo fueron los medios públicos, porque definitivamente en ese momento Yanine Áñez, el ejército, logra suspender todos los medios de comunicación, saca a todos los compañeros de Telesur, los persigue, a RT los saca del aire. Y es muy interesante porque el ejercicio comunicacional que logra visibilizar este golpe y el fascismo que implica este golpe de Estado a Evo y al proceso de cambio en Bolivia en 2019 es Causachun Coca, que es un medio financiado por las diferentes confederaciones del Trópico de Cochabamba, y es por eso que también me queda esta obligación de repensar los medios independientes, porque cuando hay un cambio de gobierno, los medios públicos todavía se quedan muy atrapados, ¿no?, en esta discusión de lo público, el gobierno. Es un debate también que se tiene que dar permanentemente. Hay otras experiencias, y vuelvo nuevamente a Argentina. Me preocupa mucho Argentina, y perdón si soy muy reiterativa en lo que está ocurriendo. No es posible que después de 12 años de un proceso muy similar al que tenemos en México, en donde se pudo avanzar a pasos agigantados, no hayamos logrado disputar el sentido común, compañeros y compañeras. Es atroz ver que hoy la gente se esté preguntando cómo va a comer una vez al día después de un gobierno de izquierda que también avanzó en el tema de nacionalización de los recursos naturales, en YPF, ¿no?, que es el Pemex argentino. Se avanzó en la repartición de la riqueza del Estado, se avanzó también en muchos temas feministas, en los derechos de las mujeres, en las disidencias sexogenéricas, y eso también hay que pensar, porque Milei, si hoy Milei es posible, es porque ese caldo de cultivo también tiene que ver con los fracasos de la izquierda, de los medios de comunicación de izquierda, de la ausencia de formación política de cuadros, ¿no?, del relevo generacional. Y vernos en Argentina de verdad es tristísimo, porque Argentina fue de esa década ganada, de esos gobiernos de izquierda que avanzaron, que constituyeron la CELAC, la UNASUR, Petrocaribe, constituyeron un medio de comunicación al que yo personalmente además le debo mucho, que es Telesur, que fue creado bajo la idea de que pues no podíamos informarnos toda la vida a través de CNN, a través de la BBC, a través de CNN, teníamos que tener nuestros propios medios regionales, y de ahí esa es mi escuela es Telesur. Y ver hoy Argentina es sumamente doloroso, ver a la gente, y sobre todo porque hace un año que me tocó cubrir las elecciones en Brasil, era muy similar ese escenario. Uno va a Sao Paulo y se enfrenta a una ciudad completamente zombie, ¿no?, una ciudad que no tienen que comer, en una ciudad entera donde no hay una esquina, donde la gente no viva abajo de los puentes, no viva en la calle. Miles, millones de personas dejaron de comer en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Y los medios guardaron silencio. No es muy distinto de lo que hicieron los medios aquí en el Pacto del 2011, donde dejaron de informar, informaron lo que les daba la gana, y pues ahora resulta que la violencia empezó el 1 de diciembre del 2018. Esos pactos hay que romperlos con más medios de izquierda, más medios públicos, más medios militantes, más autocrítica. Y no estoy diciendo autocrítica, más bien estoy diciendo no a la autocrítica de Twitter o X o Facebook, ¿no?, sino esa autocrítica de construir, de practicar, de la praxis política. ¿Cómo la transformamos? ¿Cómo hacemos medios que no se dediquen al golpeteo, sino a la reflexión?
a invitar a construir. Yo veo a muchos compañeros y hay temas que podemos, de verdad es tristísimo, porque también asumiéndonos de izquierda, pues hay un montón de retos, por ejemplo, ante el Tren Maya, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Cómo ponemos candados para que los grandes capitales no hagan lo que les dé la gana si eventualmente hay un cambio de gobierno? ¿Cómo preservamos las lenguas indígenas en el sureste? Etcétera, etcétera. Hay tantos debates y estos de derecha se la pasan cuestionando que si el menú tenía faltas de ortografía, que si había una clase ejecutiva o no, que si iba más lento el Tren Maya. De verdad es de un absurdo que pensar que en esos debates están instaladas las derechas, pero peor cuando vemos que en las izquierdas nos cruzamos de brazos. Y esa es mi gran preocupación cuando veo lo que le pasó a Lula, cuando veo que la gente pues, le estaban dando un golpe de estado a Dilma Rousseff y la gente se quedó en sus casas a verlo en televisión. Me preocupa cuando me tocó cubrir las elecciones después de un año de golpe en Bolivia. Hubo más de 40 personas asesinadas. No se diga en Perú. Los golpes de Estado y las faltas, la ausencia de la autocrítica y de la disciplina militante de las izquierdas, de medios críticos, de medios de izquierda, pues permiten que el germen, la mesa esté puesta para cuando la derecha se viste un día de feminista, luego al otro día se viste defensora de derechos humanos, al otro día hacen su campaña Sálvame del tren, al otro, etcétera, etcétera. Disfraces la derecha tienen un montón, pero es por eso que la crítica hay que hacerla nosotros. La información veraz, porque veo muchos compañeros y compañeras que también se dejan ir por esas confusiones, ¿no? Y ahí es cuando pareciera que es un reto también para los que empiezan a decir, y si Loret tiene razón, válgame Dios, ¿no? Imagínense llegar a decir, a incluso dudar de dónde estamos, porque a lo mejor el reportaje de Loret pues no está tan descabellado, a lo mejor López Dóriga, ¿no? Puede ser un referente moral. No hay que concederles absolutamente nada, pero hay que apropiarnos de esos debates. Hay que hacerlos nosotros y nosotras. Hay que discutir en serio a dónde queremos llevar esta cuarta transformación y como periodistas, de verdad, yo estoy impresionada de todos los debates que se están dando. No saben a mí la obsesión que tengo de que cada que transmito, cada que hacemos un programa, leer cada uno de sus comentarios, estar pensando en qué quiere la gente, cómo se informa hoy la gente, porque les juro, y bueno, a lo mejor Oscar me va a decir, no, Alina, es que tú no viviste en otro momento, pero yo sí creo que la politización que hoy está planteando la ciudadanía es algo envidiable. Es algo que ya quisieran muchos procesos en América Latina haber tenido, la riqueza con la que se cuenta dentro de la pluralidad de un movimiento y además tan diverso en estos meses, y con eso cierro para darle la palabra a Oscar y después escucharles. En los últimos meses me ha tocado mucho estar viajando por todo el país. También soy educadora popular en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y como periodista y como educadora popular ha sido impresionante escuchar, ¿no? Esa cuarta transformación tan diversa y los retos que se presentan. No es ni de chiste lo mismo la cuarta transformación y lo que va a implicar, pues lo que parece ser evidente, ¿no? La llegada de Clara Brugada a la jefatura de gobierno, que pensar el sureste, pensar el norte, pensar en nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior que también están conformando sus círculos de estudio, están participando activamente, esos que no solamente, a mí no me gusta decirle héroes y heroínas, ¿no? Porque pues sobrevivir a esta décadas de neoliberalismo pues debería de llevarnos a otro punto, pero yo sí creo que esta participación sí es heroica en el proceso de México por parte de millones de mexicanos y mexicanas en el exterior, pero también los retos están sobre la mesa. Creo que el llamado y la necesidad de construir otros medios de comunicación atraviesa por repensar las exigencias no solo generacionales sino históricas. El que estemos como ciudadanía plenamente informados para la toma de decisiones, que pues así nos digan radicales o no, yo sí creo que necesitamos más y más democracia, necesitamos ir más a la izquierda, necesitamos más sindicatos, necesitamos más movimientos estudiantiles, más movimientos campesinos,
campesinos, necesitamos que esa transformación no sea un eslogan, sino sea una realidad de largo aliento. Así que, pues de raíz es esa invitación a informarnos, pues de raíz de absolutamente todo, a hacer esa autocrítica, a hacer esa reflexión, pero también con mucho amor, con mucha esperanza. Yo creo que también ver que en tan pocos meses ha crecido tanto el proyecto, y pues también agradecerle a Pablo Iglesias, ¿no?, hasta España, que nos ha permitido hacer esta alianza, que sabemos que pues muchos compañeros y compañeras de Latinoamérica están poniendo su granito de arena, y que si ustedes se meten a Canal Red Latinoamérica y obviamente a De Raíz, pues verán que también hay mucho tráfico de otros países, y esos debates fraternos, regionalmente hablando, son sumamente necesarios. Entonces, pues agradecer también a quienes se hayan conectado a redes sociales, quienes vayan a ver esta transmisión también, porque en línea también se está haciendo un gran trabajo, y agradecerles de verdad que nuevamente estén aquí, y pues pasar, conozcan nuevamente esta segunda parte de la reflexión, y sí me gustaría pues darles la palabra inmediatamente. Sí, gracias, gracias. Yo sí tengo un reclamo que hacerle a Lina, la verdad que a mí me diga radical sí me molesta, porque yo soy ultra, no soy radical, es decir, creo que me siento como que me dice tibio, eres tibio cuando me dice radical. Entonces, son de las expresiones a las que durante muchos años hemos visto que en los medios son palabras que se utilizan para tratar de deslegitimar. Yo he hecho este paréntesis, me gustaría señalar algo de lo que habló Alina, los retos en términos de medio de las izquierdas y de la gente. En el 2018, muchos de los que están aquí, no sé cuántos, supongo que una buena mayoría, votamos por Andrés Manuel López Obrador. Y de pronto hemos visto en estos años un gran proceso de transformación. Yo me gustaría poner un poquito ahí en el oído de cada uno de ustedes, y después de eso, ¿qué hemos hecho para seguir participando políticamente? ¿Qué hemos hecho en nuestras colonias? ¿Qué hemos hecho en nuestro trabajo? ¿Qué hemos hecho con nuestros amigos? Me imagino que los que están aquí, por su misma presencia, han hecho muchísimo, y me imagino que son un ejemplo de lo que creo que viene como los retos. Uno de los retos que yo plantearía es que la participación ciudadana es lo que hoy está marcando la diferencia entre este y otros gobiernos. Sí es Andrés Manuel, sin duda, pero si él estuviera solo, no podría haber hecho mucho de lo que se ha logrado en estos años. Es decir, idealicémoslo, qué padre, pero no nos olvidemos que sin el esfuerzo de cada uno de nosotros, todo esto se puede caer. Y nos puede pasar lo que señala Alina, nos puede pasar lo que le está ocurriendo a los mismos argentinos, que de pronto se desmoralizaron con proyectos de izquierda y terminaron por llevar a un loco, como él mismo se dice, el loco Milei, al gobierno. ¿Qué implica entonces uno de los grandes retos? Yo les diría que uno de los grandes retos es seguir votando todos los días o cuantas veces se pueda y de la manera que se pueda. Hay muchas maneras de votar cotidianamente. Si yo sintonizo TV Azteca, estoy votando por esa televisora. Si yo sintonizo a Ciro, estoy votando por ese conductor. Si yo sintonizo a Televisa, estaré votando. Pero si hago lo contrario, es una opción de elección que tenemos, que hoy lo podemos ejercer y que hoy existen medios para votar diferente todos los días. Y votar, lo digo como una manera figurativa de decir, de seguir participando, de que la gente siga poco a poco asumiendo más control, más poder sobre otros aspectos de las vidas públicas, de los entes públicos, de los aspectos públicos. Venir, creo que a estas conferencias yo se los agradezco mucho, es una manera de participar políticamente. Ponerle, cuando lo vean o cuando lo busquen,
al medio de raíz, es una manera también de seguir votando y de participando. No somos el único, hay muchos otros espacios, muchos otros periodistas. Lo digo también figurativamente con la esperanza de que evidentemente nos escuchen, pero no por un asunto personal, sino por un asunto de participación y concientización de cómo tenemos que seguir estando presentes la gente en esta sociedad. La gran virtud desde mi punto de vista de Andrés Manuel es haber generado un cambio cualitativo en el gobierno. Y ese cambio cualitativo, más allá de muchos errores que puedan tener él o sus colaboradores, pero que a la larga terminan siendo insignificantes ante este cambio cualitativo, donde por primera vez hay un gobierno que trabaja para los que menos tienen, ese cambio cualitativo ahorita debe estar por encima. ¿Debemos de dejar de señalar cosas? Claro que no, sin duda. Y los ciudadanos tenemos que exigir que se nos atienda. Yo creo que después del triunfo de Andrés Manuel hemos tenido muchos otros. El más reciente, creo yo, en términos de participación ciudadana, es que una persona como Clara Brugada quedara como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por encima de otro personaje de la izquierda, pero que no representaba las raíces del movimiento, la continuación del movimiento. Y hace muchísimo tiempo que no veíamos a la gente haciendo oír sus voces, diciendo, sí soy de Morena, pero creo que debe ser esta y no este. Y la gente lo logró otra vez. Esas son formas de estar votando cotidianamente, de estar participando. Entonces, mi invitación es a que ustedes sigan siendo el motor de la transformación de este país, porque al final de cuentas, sin ustedes, la izquierda terminará convertida en lo que fue en otro momento y que terminó siendo el PRD. No permitamos, tomemos en nuestras manos lo que nos corresponde y continuemos profundizando la transformación de este país para beneficio de las mayorías que menos han tenido y que más olvidadas han estado en nuestro país. Y bueno, voten por De Raíz. Muchas gracias, Oscar. Pues sin más, si alguien, bueno, allá los compañeros, no sé cómo le hacemos, Oscar, aquí está el micrófono. Si gustan pasar, allá los dos compañeros y la compañera ahorita y después. Ajá, hay que pararse aquí. Ahí está. Ahí hacemos una pequeña fila. Gracias. Bueno, yo no conocía su programa. La pregunta es, primero, ¿cómo se transmite? ¿Cómo podemos verlo? En general, yo creo que sí estamos en otro país, en otra situación, pero nosotros, bueno, yo soy profesor de la CENTE, de la Coordinadora de Maestros. Tuvimos 18 reuniones, 18 mesas con Obrador, planteamos nuestras propuestas. Pensamos que de alguna manera la propuesta hoy educativa de la nueva escuela mexicana retoma planteamientos que hicimos a él, pero consideramos que hay algunos detalles que no nos parecen adecuados. La cuestión sindical es algo que vemos un poco problemático. En el caso de los petroleros se mantuvo la dirección charril, ¿no? Charra. En el caso nuestro de la CENTE, el sindicato de maestros de la CENTE se ha caracterizado por estar siempre con el que gana, ¿no? Fueron priistas, fueron panistas, hoy son morenistas, y el problema es que este gobierno que decía que iba a haber una democracia para los sindicatos, no se ha permitido tal, ha mantenido una relación con estos charros del CENTE, ¿no? En nuestro caso. Evidentemente no es la misma situación, ¿no? Hoy nosotros salimos a la calle y sabemos que no va a pasar lo que pasaba con Peña Nieto, que cuando la reforma tuvimos hasta muertos, una represión excesiva, ¿no? Hoy sabemos que podemos marchar en la calle con seguridad, pero creemos que hay todavía demandas que no han sido solucionadas. Nuestra consigna hoy de la CENTE es: gobierne quien gobierne, las demandas se defienden, ¿sí? Y bueno, creo que lo importante, como dicen ustedes, es el hecho de que se ha permitido
o debemos pugnar porque desde abajo, desde las colonias, desde las comunidades, desde las alcaldías, participemos todos y no dejemos que esto cambie, porque evidentemente no queremos que pase lo que pasa en Argentina o en Uruguay o en otros países, ¿no? Hoy nos preocupa, como siempre, toda la situación general del país. Nuestras demandas objetivas, nuestras como maestros, ha sido el cambio de la educación, la democratización del CENTE y también del país. Y por ejemplo nos preocupa mucho la situación del genocidio en Palestina. O sea, no concebimos cómo puede haber gentes humanas que hagan una situación de agresión como esta, ¿no? Entonces las preguntas serían dos, ¿no? Una, ¿dónde podemos ver sus medios? Y la otra, si han ustedes transmitido sobre Palestina y qué opinan sobre esta cuestión. Bueno, respecto a eso, muchas gracias, compañero. Pues sí, hemos hecho incluso notas también sobre la CENTE, las recientes movilizaciones en el marco del 44 aniversario de la coordinadora. La página web, porque es también noticias escritas, las pueden consultar en nuestra página de raíz.media, tal cual así. Ahí ponen en Google de raíz.media y esa es nuestra página web donde diario escribimos, compañeros y compañeras escriben las notas más importantes nacionales e internacionales. Y la segunda, los programas, es a través de nuestro canal de YouTube, es decir, somos multiplataforma, estamos en TikTok, estamos en Instagram, todos estamos como, somos una plaga informativa, estamos como de Raíz Media en cualquier lado, y específicamente este programa que hacemos Azul, Oscar y yo, se transmite todos los jueves a las 2 de la tarde, que es 2 de la tarde aquí, 10 de la noche, hora Madrid, y allá también pues se transmite incluso en la televisión local. Entonces en nuestro canal de YouTube sacamos que es muy enfocado en el análisis mediático, qué están diciendo los medios de comunicación en México, cuáles son sus líneas narrativas, y los lunes a las 10 de la noche con Daniela Pastrana también tenemos para los nocturnos y las nocturnas análisis internacionales, y llevamos semanas hablando de Palestina, de la necesidad de hablar de este genocidio que se invisibiliza o que confunde a la gente. Es una de nuestras causas fundamentales, pues promover todo aquello que pueda detener este genocidio. Entonces todos los lunes a las 10 de la noche con Daniela Pastrana hacemos un programa que se llama Maíz y Mate, inspirado pues en todo el continente, ¿no? En el maíz, en el mate de la región. Tenemos invitados, invitadas, y todos los días hay cápsulas informativas, TikToks, donde nuestros compañeros hablan de derechos humanos, hablan de las resistencias en varias latitudes, hablan de feminismo. Entonces todo en nuestro canal de YouTube y en nuestro TikTok es la parte multimedia, programas, etcétera, y también, bueno, eso, hay estrenos todos los días, entonces ojalá que puedan suscribirse al canal, no cuesta un solo peso, eso nos ayuda muchísimo, así sea un like, sea un comentario, de verdad, eso para resistir es lo fundamental ante los algoritmos que no sabemos cómo funcionan en redes sociales, entonces ojalá que también se puedan suscribir en YouTube. Bueno, aprovechando que dices que has estado en Chile, en Chile y en Brasil, ya han tenido mujeres presidentas, también en Chile y en Inglaterra en los 80. ¿Tú crees que Estados Unidos no ha tenido una mujer presidenta? ¿Que México esté preparado para tener una mujer presidenta, ya que iniciaste tu plática con eso? Te pregunto. Mira, yo creo que hoy en día es tiempo de mujeres de izquierda, ¿no? El movimiento feminista ha avanzado con paso grande, con paso firme. Hemos tenido como nunca una participación tremenda de mujeres en este país. Yo creo que el machismo, pues no hay machistómetro, ¿no? En la región. Sé que no es fácil, ¿no? En esos términos, viniendo de sociedades sumamente patriarcales. Sin embargo, yo también admiro mucho que este proceso ha permitido la llegada de muchos perfiles, muchas mujeres que inspiran. Yo celebro que vamos a tener también una jueza ahí en la Suprema Corte de Justicia que también ha estado con las causas, Elenia Batres, pues ver también que llegan a esos espacios de toma de decisión, pues creo que vamos requete bien con la participación de las mujeres. No sé si quieres agregar algo, Oscar. Por ahí de 1910, un periodista estadounidense entrevistó a Porfirio Díaz y le preguntó que si México ya estaba preparado para la democracia. Y con todo el respeto al compañero, me parece que hacer hoy una pregunta de si México ya está preparado para que una mujer gobierne este país es tan ofensivo
como la pregunta que el periodista gringo le hizo a Porfirio Díaz de si México estaba preparado para la democracia. México no está preparado para que una mujer gobierne, está preparado para que lo gobiernen miles, millones de mujeres. No hay diferencia alguna, ninguna. Y suelen ser 1000 veces más capaces las mujeres. A lo mejor si este país lo hubiera gobernado puras mujeres, estaríamos en una condición absolutamente diferente y mejor, seguramente. Entonces, respeto mucho tu pregunta, pero no puedo dejar de hacer este señalamiento. La posibilidad de que hoy una mujer esté en la antesala de la presidencia es un logro, sin duda, no solo de Claudia, es un logro de las mujeres que están aquí, de las que han marchado en los últimos años en la calle, de las que siguen marchando y pidiendo la presentación de desaparecidos en este país, de las mujeres que todos los días luchan en contra de la violencia masculina en los hogares. Llegar a una posición como en la que ahorita está Claudia es simple y sencillamente un reflejo de toda la lucha de las mujeres en este país. Entonces, ¿mande? Y en el mundo, sí, claro, sin duda, ¿no? Entonces, sí, está preparado para que llegue Claudia, pero cualquiera de las mujeres que estén aquí podría también ser presidenta de la República. La idea de que tiene que haber iluminados o iluminadas para que ejerzan la presidencia, creo que ya nos quedó muy claro que esos eran parte de los cuentos y de la narrativa que nos ha querido vender los sectores dominantes en los últimos años. Así como hay luchas que son de arriba abajo, también hay luchas que son transversales. Y parte de los sectores dominantes lo que han querido promover es que la mujer durante décadas y por mandato divino están hechas para estar lavando trastos en la casa. Y entonces, cuando se presenta la posibilidad de que una mujer llegue, ¿estará preparado ya nuestro país para eso? No lo comparto. Y creo que no de ahorita, México está preparado, pero desde hace siglos. La participación de la mujer ha sido clave en la vida política de este país. Y hoy estamos a punto de dar un paso más en esa lucha de las mujeres y creo que todos debemos respaldarla y apoyarla a esta lucha. Muy buenas noches. Preguntar, bueno, dejar dos opiniones primero que nada. Argentina, pues primero que nada, no lo va a salvar ni sus 3 copas del mundo. Cuando dejemos que avance el tiempo y que los argentinos se den cuenta. Segunda, que pedirles aquí a los que están aquí en esta feria del libro que informen en sus colonias, porque el 50% de ese país todavía sigue viendo televisión abierta. Esas son 2 opiniones y mi pregunta es preguntarles, con esto que, bueno, hace poquito se está viniendo la migración de Venezuela, o sea, venezolanos, preguntarles por qué les meten la narrativa a los venezolanos, porque yo he hablado con ellos, he tenido pláticas con venezolanos, ¿por qué les meten la narrativa de que Nicolás Maduro es un dictador, de que Nicolás Maduro privatiza según que es propia y que es un ratero? ¿Por qué les meten esa narrativa en Venezuela? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué les meten ese chip? Nada más, gracias. Pues afortunadamente a mí me ha tocado ir a Venezuela múltiples ocasiones y recién fui a principios de este año. Iba a ir hace unas semanas, ya no te conté, Oscar, perdí el vuelo, entonces ya no pude ir, me quedé enferma además en cama, pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que sí hemos visto una campaña atroz de los medios de comunicación en el continente en los últimos 20 años, ha sido Venezuela. Hugo Chávez no era socialista cuando llegó a la presidencia en 1998. De hecho, él llamó dictador en su momento a Fidel Castro en las primeras entrevistas, ¿no? Donde él salía de saco y salía a informar pues que él llegaba, ¿no? Para impartir democracia en Venezuela. Venezuela venía muy colapsada desde los 50, 60, así como el Pacto por México aquí. En Venezuela hubo uno que se llamó el Pacto de Punto Fijo. El problema es que aquí
aquí no les duró ni un año, ¿no? En Venezuela sí les duró un poco más, unas cuantas décadas, en donde los partidos dominantes iban cambiando de uno a otro, AD, COPEI, un presidente tú, un presidente yo, y los venezolanos ya estaban hasta el gorro, ¿no? De lo que había sido el neoliberalismo, uno de los más rapaces en la región, a pesar de, pues, digamos, la cortedad, porque venían de pues, gobiernos militares, al igual que en toda la región, salvo México. Y en 1989 se da el famoso Caracazo. Es un estallido que no tiene liderazgos, no tiene referentes populares, pero la gente está harta de no poder comer, la gente está harta de no tener una vida digna, y se le llama Caracazo no solo porque haya sido en Caracas, sino en gran parte de Venezuela, y la gente sale a las calles, irrumpe en los supermercados, va por gasolina, etcétera, etcétera. No se sabe cuántos cientos de muertos hubo en aquella represión en el 89. Y ahí es en donde un sector del ejército toma conciencia y dice, tenemos que hacer algo. Hugo Chávez intenta dar un golpe de Estado en abril de 1992 y no le sale. Y no sé si le suene familiar, hay tanta decadencia del sistema político venezolano que lo sacan de la cárcel como una forma de legitimar el gobierno en turno, y sale con su agenda alternativa bolivariana, y esta es la parte que no sé si le suene conocida. Durante varios años Hugo Chávez recorrió todo el país puerta por puerta. Empezó con un programa para decir tenemos que cambiar Venezuela, algo no está bien. Entonces sale de la cárcel, empieza con este programa y convence a mucha gente de que pues, la vía tiene que ser algo distinto. Y entonces llega y gana las elecciones en el 98, empieza en el 99, una constituyente, llama a todos los sectores de la población, hacen una de las constituciones más avanzadas para entonces en todo el continente, y entonces él dice, pues yo no soy, él no era socialista. Él creía en el capitalismo bueno, en el capitalismo verde, pero resulta que cuando él empieza a distribuir las riquezas, empieza a buscar igualdad, a sacar a la gente de la pobreza, pues las oligarquías le dicen, pues no, compadre, así no son las cosas aquí. Y entonces le intentan dar un golpe de Estado a él en el 2002. Es el propio ejército y Nicolás Maduro quien logra generar una gran movilización en Caracas, a las afueras del Palacio de Miraflores. Y Nicolás Maduro es un actor fundamental en ese momento. Él llama a la gente, la gran teoría de los medios de comunicación es que Hugo Chávez había renunciado, que habían encontrado una carta en su basurero diciendo que él ya estaba casi que harto de gobernar Venezuela y entonces él dejaba el país. Pues un sector militar, su hija, sus hijas, su familia, le dicen, pues no es cierto, Hugo Chávez no haría eso. Pues resulta que lo habían secuestrado y lo habían llevado a la isla de Margarita y ahí lo tenían retenido. Este sector del ejército pues dice, vamos a liberarlo, se toman las armas, y a la par ya en el Palacio de Miraflores, lo más parecido aquí a la Coparmex, que era este consejo empresarial venezolano, empieza a juramentar, ya estaban juramentando a Estanga, se apellida, lo estaban juramentando ya como presidente. O sea, lo de Guaidó ya era otra juramentación que ya había pasado en Venezuela, y pues la gente sale a las calles desesperadamente a recuperar su gobierno. Ese es el punto de quiebre para Hugo Chávez para decir, con las oligarquías ni tantito así, con las burguesías ni tantito así. Y eso no lo entendió del todo Evo Morales. Aquí tenemos esa reflexión todavía que hay que hacer, porque muchas oligarquías se ponen el chaleco de la 4T, de la revolución bolivariana, del proceso de cambio, pero cuando vienen los golpes de Estado, saben de qué lado están. Y Chávez dice, pues ellos sabrán de qué lado están, pero también yo sé que cuento con el pueblo. Y entonces empieza a decir, pues vamos a expropiar, ¿no? Y entonces ahí también es una crítica, porque hubo cosas que expropiaron y no había mano calificada para sostener las azucareras, las industrias, y de repente pues muchas industrias se echaban a perder, otras tantas se recuperaban, se avanzaba en la recuperación de la industria nacional, y eso jamás se lo perdonaron. No le perdonaron a Hugo Chávez jamás que tomara en sus manos las riendas del país, que decidiera qué hacer con los petróleos de Venezuela, y tampoco se lo perdonaron a Nicolás Maduro, que no es ese tonto que quieren hacer creer que es un chofer de autobús. Bueno, pues Nicolás Maduro es un líder sindicalista que también fue legislador y fue el brazo fundamental de Hugo Chávez para hacer todas esas alianzas internacionales, para consolidar la CELAC, para consolidar la UNASUR, Petrocaribe. Nicolás Maduro siempre estuvo ahí a un lado de Hugo Chávez, y es por eso que cuando Hugo Chávez pues ya
ya en esta fase terminal de cáncer, sale este video en donde él dice: mi decisión única, plena, como la luna llena, es que elijan a Nicolás Maduro. Pues el pueblo no tiene dudas, no porque sea el dedazo, sino porque era un líder natural de Venezuela. Entonces, yo me atrevería a decir que en los últimos años yo no he visto algo tan atroz, no solo en los medios de comunicación, sino en las medidas que ha tomado Estados Unidos con algún país después de Venezuela, que pues se parezca a algo, después de Cuba, que se parezca a lo que están haciendo con Venezuela. Son cientos a estas alturas de sanciones que han impuesto en contra de Venezuela para no poder comerciar comida, no poder comerciar tecnología, no poder comerciar su petróleo, no poder comerciar medicinas. Los estafaron, ellos pagaron por sus vacunas cuando empezó la pandemia y decidieron no dárselas para no meterse en problemas con Estados Unidos. Venezuela, claro, eso ha producido un gran flujo migratorio y no podemos obligar a la gente que en nombre de la revolución no tenga que comer, no tenga dónde dormir, no tenga, ¿saben? Eso también no se puede obligar a la gente a comer revolución, que de eso uno no vive, y eso ha provocado los grandes flujos migratorios que hemos estado viendo. Es decir, han bloqueado al Estado de Venezuela, lo han incapacitado para otorgar las condiciones dignas a millones de personas que sí se estaban dando. Hasta hace unos meses entregaron la vivienda número 3 millones. Es decir, ¿quién de aquí pensaría que la vivienda es un derecho en México? Todavía falta mucho, ¿es cierto? Que pensar que nos van a dar una casa por ser mexicanos, no, pues vete a dormir, Alina, ¿no? Vete a echar otro ceñito. Pero resulta que en Venezuela la vivienda sí es un derecho. Resulta que por ser venezolano tienes derecho a vivienda. Y se construyeron ya a estas alturas, en estos 20 años de Revolución Bolivariana, 3 millones de hogares. Por el simple hecho de ser venezolano, tú tienes derecho a tramitar un hogar. No se ha podido todavía, por ejemplo, el tema de las medicinas, pues el mismo Estados Unidos ha provocado alianzas del sur global y entonces hoy hay grandes farmacias en todo Caracas, en todo el país, que te dan medicina rusa, iraní, de China, ¿no? De un montón de lados, porque pues Estados Unidos no permite que otros países que no tienen este bloqueo pues tengan acceso. Entonces yo entiendo que estos grandes flujos migratorios partan de la necesidad, partan del desespero de no tener con qué alimentar a tu familia, pero que se entere, ¿no?, el mundo también que hay un gran bloqueo que está impidiendo dar esas condiciones dignas. Y cerraría diciendo que pues, Estados Unidos abre y cierra esa llave del bloqueo a conveniencia propia. Cuando empezó la guerra en Ucrania, ellos necesitaban evidentemente gas, necesitaban gasolina y decidieron pues que pues iban a relajar las sanciones con Venezuela, ¿no? Y entonces pues le quitaron un poco la llave este año. Venezuela empezó a crecer, les decía a principios de año que fui, otra vez ya había comida. El año pasado que fui era muy difícil todavía la situación, todavía no estaban los suministros de medicinas y alimentos al 100%. Este año puedo decir que ya me tocó constatar que sí, ya hay medicinas y hay pues digamos suministros de casi todo en Venezuela, pero sí tenemos que difundir. Incluso estas negociaciones con Estados Unidos permitieron que hoy se liberara a Alex Saab, que estuvo retenido por Estados Unidos durante 3 años, a quien acusaban de estar haciendo negocios a favor del régimen de Nicolás Maduro, cuando la labor de Alex Saab era justamente hacer esos negocios para conseguir medicinas, para conseguir alimentos, y Estados Unidos lo detuvo y afortunadamente hoy lo pusieron en libertad. Así que Venezuela, junto con esos medios de comunicación, esas oligarquías, yo creo que ha sido de los casos más atroces de ataques imperialistas y mediáticos que hemos visto en las últimas décadas. Hola, buenas noches. Primero, felicitarlos. Mi nombre es Leticia Soria. Oscar, gracias por tu trabajo en Canal 11 y en 14. Yo te conocí ahí. Y Alina, te conocí en Sin Censura y de ahí te he seguido. Periodistas como ustedes hacen que uno siga teniendo fe en el periodismo. Ahora, mi comentario, mi pregunta es la siguiente. ¿No creen que a veces el gobierno toma decisiones muy arriesgadas al nombrar y incorporar gente al grupo? En este caso, a Rommel Pacheco como diputado de Yucatán, el haber ahorita Erubiel Ávila, todo este grupo de gente, el que iban a meter a Hartuch, ¿perdón? No, dice con los turistas, no. Que iban a poner a Hartuch. O sea, porque estas decisiones que de alguna manera se hacen que la gente que es de izquierda, de hueso colorado,
pase esto, llegue a dudar y diga, bueno, ¿qué está pasando? Si somos de izquierda, ¿por qué hay este tipo de movimientos que a la gente les encanta? No sé qué puedan opinar de esto. Y segunda, no tendremos a futuro que nos vaya a pasar por este tipo de situaciones y otras, esto que está pasando en Argentina. Porque el periodismo de derecha sigue abarcando la radio, la televisión y los periódicos, ¿no? Es una competencia muy dispareja. El trabajo de Alina ahorita yo lo conozco a partir de Sin Censura, pero te apuesto que mucha gente está conociendo, ahorita los está conociendo a través de la feria. No sé qué nos puedan decir. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, sí, lo que señalas es muy cierto. A ver, el trabajo de un medio de izquierda, como periodistas de izquierda, evidentemente tiene que estar siempre comprometido con la gente. Por eso yo hace rato les decía que por muy importante que sea lo que un personaje haga, y que sin duda hay que reconocerlo, admirarlo, pero sin la gente no se llega a ningún lado. Y claro que en el camino siempre va a haber estos riesgos que señalan, por muchas razones, que se le abran espacios a quienes han estado absolutamente en contra de la gente, que se postule a personajes por pragmatismo electoral, por el hecho de que se piense que van a aportar muchos votos, mientras otros que se han comprometido con el movimiento y piensan que no va a aportar tantos votos, puedan ser hechos de lado. Son riesgos que están ahí, sin duda. Por eso yo ponía el ejemplo de Clara y de cómo la gente forzó prácticamente a que fuera Clara y no Omar García Harfuch. ¿Eso deslegitima lo que hizo Omar García Harfuch? Claro que no, pero la gente quiere que esto que tú señalas, quienes han estado comprometidos con el movimiento, puedan tener espacios para seguir trabajando en favor de la gente. Entonces yo diría que no existe nada eterno y la lucha entre el bien y el mal va a estar permanente a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de toda la historia. Depende de cada uno de nosotros y de los momentos colectivos sociales de qué tendencias logran irse imponiendo, ¿no? El riesgo de que volvamos a situaciones indeseables siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Creo que costará mucho más trabajo si cada uno de nosotros asumimos una parte de conciencia y otra parte también importante de participación. Y a veces ni siquiera con eso es suficiente. Pero que no quede en nuestra conciencia no hacer lo que nos corresponde y seguir exigiendo. Porque ser de izquierda no significa ser incondicionales de nadie, más que de la misma gente y de nuestras propias convicciones. Y ahí yo nada más agregaría brevemente, pues parte también de mi labor es informar, pero también formar, ¿no? Yo les decía, formo parte del Instituto de Formación Política, en donde se hace formación de izquierda, ¿no? Bajo la idea de que este es un proyecto antineoliberal de izquierda y que esas alianzas tendrían que tener claridad de que este proyecto es así. Sin embargo, yo apelo mucho al derecho, el derecho a la rebeldía, ¿no? Yo eso insto siempre a la gente, a decir que ningún proceso, yo estoy de acuerdo con lo que dijo en la mañanera el día de hoy el presidente, que decía que pues ningún proceso es perfecto. Yo estoy de acuerdo en esa parte en donde pues, somos humanos de carne y hueso, no somos infalibles, tenemos errores y contradicciones, no somos robots. Sin embargo, yo sí creo que lo que tenemos que hacer, y lo digo como periodista y como formadora, es seguirnos informando, formando y organizándonos. Los partidos van y vienen, cambian de nombre, ya dijo ya lo que pasó en el PRD, pero cuando uno milita en la causa de la justicia social es muy difícil dar un paso atrás. Hay que seguir estando ahí, porque yo a veces cuando le pregunto a muchos compañeros y compañeras que dicen es que yo no estoy de acuerdo y yo coincido, bueno, si a mí me preguntan y yo decidiera, pues bueno, entonces yo hago mi lista
de quiénes sí, quiénes no, pero este es un proyecto que ha sido formado por millones de personas, por múltiples movimientos sociales, pero que en el momento en que lo vemos con lejanía y creemos que el partido es una cosa y ser simpatizante y ser militante es otra, pues estamos fallando en nuestros deberes. Cuando le pregunto a la gente a cuántas asambleas han ido para esta toma de decisiones, a cuántos cursos de formación han ido, ¿quién le ha reclamado a su alcalde? ¿Quién le ha reclamado a su diputado? ¿Quién ha organizado protestas, ¿no?, en contra de esta toma de decisiones? Orgullosamente hay quienes pueden levantar la mano, que lo hicieron aquí en estas preguntas, pero también hay otros que no, que creen que los liderazgos y las dirigencias pues tienen poderes psíquicos, ¿no?, para decir, hay que estar pensando los que están en la Feria del Libro sobre que ingresemos o no a Erubiel. Hay que alzar la voz. Y eso no importa el gobierno que esté. Hay que organizarnos, hay que seguirnos informando, hay que seguir construyendo el proyecto que queremos. Y lo voy a dejar ahí porque me gustaría mucho que vieran mañana esta entrevista que le hizo Azul y Óscar al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, sale mañana a las 2 de la tarde. Y él concluía esta entrevista diciendo estamos destinados a la democracia, ¿no? Y cuando buscamos la democracia, lo único, decía Jesús Ramírez, tenemos que estar obsesionados con eso y estamos condenados. La democracia es una condena, porque entonces cuando tú tomas, pues cuando ves que tienes que tomar decisiones, pues tienes que tomarlas todo el tiempo, tienes que participar todo el tiempo. No puedes de repente un día decir, ay, hoy no soy de izquierda y veo la vida pasar, ¿no? Y pues hoy sintonizo a Loret, ¿no? Y mañana sintonizo de Raíz. Entonces, creo que en esa condena a la democracia también tenemos que aprender que llegar al gobierno como movimiento, como partido, no es llegar al poder. Y los poderes fácticos siguen ahí. Televisa y TV Azteca siguen ahí, sea llamando a desacatar, el no le haga caso a Gatell, ya viene el comunismo, etcétera, etcétera. Entonces, el deber que tenemos es doble, es triple, y si me pregunta a quién entra y quién no, bueno, entonces me pongo el izquierdómetro y me pongo a hacer la lista de quiénes sí caben y quiénes no, pero también hay que recordar que si solo los fundadores, solo los verdaderos izquierdistas, la izquierda verdadera, hubiese decidido en el 2018, Andrés Manuel jamás habría sido presidente. Mucha gente se sigue convenciendo. Yo sé que hay gente probada en la corrupción que pues uno cuestiona, ¿no? Pero también hay que enfocarnos en todos aquellos y aquellas que todavía no están aquí en la Feria del Libro, que todavía no se sienten parte de la Cuarta Transformación. Hay que seguir luchando por la democratización de los sindicatos, hay que seguir luchando desde el feminismo, porque ese horizonte no se construye solo. Y no lo construyó Andrés Manuel, no le van a alcanzar 6 años, pero yo creo que las transformaciones que solo el pueblo de México puede decidir hacia dónde van. Muchas gracias por su trabajo. Quiero decirle que Debate Público me parece el mejor programa de la televisión en cuanto a análisis político, aunque hay poco contraste de ideas. Y mi pregunta es, son dos. ¿Cómo fortalecer los medios públicos cuando, salvo contadas excepciones, podemos decir Capital 21, Canal 14, han cambiado y fortalecido realmente la democracia? El prime time de Canal 11 sigue lleno de pensadores de derecha, seguimos viendo ahí gente como Beatriz Pajés, seguimos viendo ahí incontables pensadores de la derecha. ¿Cómo fortalecer los medios públicos si a pesar del rating siguen plagados de estos pensadores? Y mi segunda pregunta es, yo sé que la opción es YouTube, la opción son medios, pero todas estas plataformas como Twitch, como YouTube, las mismas plataformas de Xvideos, por citar ejemplos, tienen ciertas líneas siempre y siempre hay que jugar con sus reglas. Cuando Google diga no más esto, lo quita sin decir nada más. Y ejemplos hay muchos de canales que han quitado una y otra vez por cuestiones de monetización. ¿Cómo fortalecemos los medios públicos y cómo fortalecemos para que esto no dependa de las plataformas y que un día Google, un día Amazon, que es dueña de Twitch, diga ya no quiero más esto, que lo han hecho en ocasiones pasadas, y los quiten? ¿Cómo lo fortalecemos? Vuelvo un poquito a lo mismo. A ver, la izquierda no puede ser intolerante. No podemos convertirnos en todo aquello contra lo que luchamos, contra lo que combatimos.
La existencia de estos personajes que tú muy bien señalas, digo, está más que ubicado, creo que nadie puede engañarse. Los espacios que la derecha copó en sexenios pasados y que sigue ocupando en este sexenio, no significa que sea una debilidad, porque cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, a lo mejor, digamos, figurativamente, tendríamos que haber entonces expulsado del país a quien no pensara como él. Y no, o sea, la tarea del presidente ha sido construir este México con toda la pluralidad de pensamientos y de intereses económicos y sociales que existen. Y su tarea como presidente es ver por todos los mexicanos. Él defiende un proyecto, sin duda, pero puede no estar a favor de todo lo que digan estos personajes, pero nunca los ha censurado, nunca ha dicho esas voces no deben ser escuchadas. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas también representan a un pequeño o mediano grupo de otros mexicanos que se sienten identificados con ellos. Un canal como el 11 es un canal público que vive de los impuestos de todos nosotros, pero también de ellos. Quitarlos representaría un acto de intolerancia. Yo puedo ser intolerante con lo que dicen y combatirlo también verbalmente y con ideas, con hechos, con pruebas diferentes que los pongan a cada quien en su lugar, pero no puedo ser intolerante con el derecho que tienen a decirlo. Por eso están ahí y por eso son parte de esa pluralidad de lo que hoy creo que el mismo presidente defiende cuando dice hay plena libertad de expresión en este país. Eso por lo que toca. ¿Cómo fortalecer un medio público? Votando por él, véanlo y recomiéndenlo. Eso es, creo que eso es, y hablen y métanse a las redes sociales y exíjanos que toquemos temas y cuando consideren ustedes que estamos haciendo malas cosas, critiquen y digan, ustedes hicieron mal esto y esto y esto, esta nota no es correcta por esto y por esto y por esto. Hoy los espacios en las redes sociales les permiten a todos y cada una de ustedes hacerlo, hablar, y ahí lo que sí hacemos es estar al pendiente de todos los comentarios de la gente para retroalimentarnos. Entonces hay dos maneras. Una, pues sigan votando también por este canal mientras estemos ahí. Y dos, hagan oír su voz en las redes sociales y a través de los espacios que existen para hacer escuchar sus voces. Creo que esa es la mejor manera de fortalecer los medios públicos. Y sobre las plataformas solo agregaría que ya empezamos a hablar de soberanía energética, soberanía alimentaria, pero muy difícilmente se oye hablar de soberanía tecnológica. Yo no sé a Óscar si alguien ha llegado y le ha dicho yo te propongo invertir en una empresa de medios de comunicación. La verdad es que la izquierda no es negocio, la justicia social no es negocio, no es que la gente llega y nos diga, ay sí, aquí están 3 millones de pesos para construir tu propio canal y tu propio satélite. Lamentablemente dependemos de lo que tenemos y lo que tenemos son canales de YouTube que cuando quieren nos dejan monetizar, cuando no nos lo cierran. Twitter, que bueno, ahora con Elon Musk no me ha pasado, pero era muy recurrente que pues de repente el golpe en Bolivia y me daban de baja mi cuenta de Twitter, ¿no? Golpe no sé dónde y te daban de baja, represión y te daban de baja la cuenta. Entonces dependemos de eso, pero también yo creo que hay un punto de quiebre que ha ocurrido mucho en este país y que no se replica tan fácilmente en otros países, que es la ayuda del público, ¿no? Esto de que ustedes, ese chayote del pueblo, como le llama Vicente Serrano, a estas donaciones que hacen, es fundamental. Y yo he comprobado que sí se puede cuando la gente cree en ti, cuando la gente le apuesta a un periodismo independiente, sí se puede, ¿no? Y se puede porque me han llevado ustedes y los que nos vean las audiencias, me han llevado a Bolivia, me han llevado a Chile, así es como he hecho varias coberturas, ¿no? No es como que algún día lo voy a hacer, la verdad es que yo agradezco infinitamente que la gente reconozca en mi trabajo la oportunidad de ser una ventana en otras partes o en el debate nacional y eso es la gran diferencia, así que no escatimen, sean 5 pesos, sean 10 pesos en su periodista favorito, su canal favorito, de verdad eso hace una inmensa
esa diferencia. Siempre el periodismo también no es muy reconocido, que sobre todo el de izquierda, que se habían pagado, ¿no? Generalmente es muy precarizado. Entonces, ahora que se abren estas plataformas para que ustedes puedan donar, y que así es como subsisten muchos medios de comunicación, además de donaciones, porque también pues no es un secreto, ¿no? Los medios o viven de sus suscriptores, o viven de publicidad, o viven de publicidad, sea gubernamental o de empresas. Entonces, pues sí, la verdad es que esos 10 pesos, esos 20 pesos hacen muchísimo la diferencia, y mientras no llegue algún millonario a decirnos, aquí está Alina, hagan un medio castrochavista, pues vamos a seguir haciéndolo en YouTube. Buenas noches, mi nombre es Antonio. Los felicito por su labor. Es una labor para mí muy importante, muy loable. Lo que ustedes hacen, de verdad, me parece muy importante, sobre todo porque la mayoría de los medios, pues ya sabemos, manipulan, mienten, tergiversan, etc. Entonces, los felicito de verdad. Y también, ahorita lo que acabas de decir de Venezuela es muy importante, porque la narrativa a la derecha de los medios siempre es: vamos hacia cómo está Venezuela, vamos hacia cómo está Cuba, que es, aparte que es mentira, pues nunca van a decir el por qué están en esa situación, que es por culpa principalmente de los gringos. Los gringos los han bloqueado, los han embargado, los han tratado de aislar económicamente, de muchas maneras. Entonces, la culpa principal de la situación en Cuba y en Venezuela y en otros países en el mundo es de Estados Unidos, principalmente. Entonces, eso es lo que yo creo que debemos decir, porque hay veces que escucho que de nuestro lado también decimos lo mismo. Es que dicen que vamos hacia Venezuela, es que vamos hacia Cuba. O sea, lo repetimos igual nosotros. Entonces, eso es lo que creo que no debemos hacer, ¿no? Y también una sugerencia que te quiero hacer, que trataras lo más que se pueda hablar del tema del modelo económico neoliberal. Porque mucha gente en México, yo hago opiniones, o sea, trabajo de campo en todo el país, encuestas. Entonces, muchas veces me encuentro con opiniones de que la gente no sabe algo que pasó en el país durante más de 30 años. O sea, que impusieron el modelo neoliberal durante más de 30 años, y mucha gente no sabe, lo desconoce. No sabe cómo este modelo económico deterioró, arruinó, desmanteló el estado de bienestar a través de las privatizaciones, reducción del gasto público, etcétera, ¿no? Entonces, esa sugerencia, lo más que puedas hablar del modelo neoliberal para que mucha gente se entere y sepa de esto, ¿no? De este tema. Y cosa que, por ejemplo, pasó en Argentina. Mucha gente, la mayoría en Argentina no sabe de eso. Está manipulada, desinformada, y por eso llegó Milei otra vez al poder, ¿no? El meollo de eso es estar informados. Eso va a ser nuestro escudo, nuestra defensa, para rechazar lo que no nos conviene siempre, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. Gracias, compañero. Pues ahí está, Oscar. Ya tenemos tema para el siguiente programa. Gracias. Buenas noches. En atención a lo que ha pedido el compañero, voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo soy vecino de la colonia Roma, y alguna vez estuve en una reunión que convocó la compañera Dolores Padierna en la Plaza Río de Janeiro. Allí ella expresó algo que a mí se me quedó de todo lo que dijo. Ella dijo: la capital de la República Mexicana es la Ciudad de México, y la capital de la Ciudad de México es la Alcaldía Cuauhtémoc. Ahora que alguien dio el manotazo sobre la mesa, Dolores no quedó, y llega una persona tan siniestra y tan nefasta como Sandra Cuevas, y se presenta posteriormente aquí esta Clara Brugada, y no habla nada sobre su programa sobre la Ciudad de México. Habla solamente de lo que hizo en Iztapalapa, que las utopías, que esto y aquello, pero nada con respecto a ninguna de las alcaldías. Ya no digamos la Cuauhtémoc, que mencioné lo primero precisamente para resaltar la importancia histórica, política, social y de todos los rangos que esta alcaldía tiene, y que al parecer
pues no se dice nada para rescatar esta alcaldía tan importante. Yo preguntaría, ¿ustedes saben algo de qué se piensa hacer para rescatar esta alcaldía y evitar que nos llegue otra Sandra Cuevas? Esa es la primera pregunta. La segunda, hablando de chayoteros, todos sabemos que, como decía John Paul Sartre, cuando eliges, te autoeliges. Cuando tú oyes a la Dresder, o oyes a la Aristegui, o a Ciro Gómez Leiva, o a cualquiera de los chayoteros que tú te puedas imaginar, no estás oyendo a entes individuales hasta donde yo entiendo. Estás oyendo a una organización que se llama Latinus, de Roberto Madrazo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué cosa es exactamente Latinus? Porque he oído rumores de todo nivel, desde que son instrumentos de la CIA hasta otros. ¿Qué es exactamente Latinus y qué hace? Es todo. ¿Les parece si hacemos todas las preguntas para ir cerrando? Porque ya si no nos van a correr de aquí. Buenas noches. Ya mucha gente me conoce en las redes sociales. Yo trabajo aquí en la noche, en el centro. ¿Sí? Le felicito su trabajo, de corazón. Buenas noches, mi nombre es Hipólito Aragón. No es pregunta, sería puntos de vista muy personal. Me gustaría compartírselos, no querer en controversia, sino contribuir a su movimiento, ¿no? Yo creo que algo que nos olvidamos mucho en este movimiento social de la Cuarta Transformación es que tenemos la idea de izquierda, buscamos el bienestar social, pero nos olvidamos de la herramienta más importante, que es el empleo del derecho de las instituciones. Un movimiento social, las marchas, si no lleva un soporte jurídico, se pierden, no logran su objetivo. Y es algo que ya se dio cuenta el presidente ya hasta finales de sexenio, ya invitando a gente, a ministros, a unirse al movimiento, al ministro Saldívar y a otras, a no excluir al poder judicial o satanizarlo no va a lograr nada. Y se debe de caminar de la mano y esos movimientos, como lo comentabas, no se deben de blindar una vez hechos, sino que al momento de programarlos ya deben de ir blindados, deben de llevar un soporte legal. Hablando de la pluralidad, como ya tuvo la participación la compañera, no es de que invitemos a gente que es de izquierda o no es de izquierda, o que le demos el espacio a la mujer, sino que el movimiento es dar el espacio a las personas preparadas, a las personas que tienen esa experiencia y esa ideología de seguir apoyando, ¿no? Un claro ejemplo fueron los senadores, el senador Monreal y la senadora Cordero. El senador Monreal, a pesar de ser de derecha, si él no hubiera estado en el Congreso, en el Senado, muchas leyes no se hubieran aprobado, ¿no? Y la senadora Cordero, a pesar de ser mujer y muy preparada, si se le hubiera dado ese protagonismo, no se hubieran logrado la aprobación de muchas leyes, ¿no? Entonces debemos dar el espacio a las gentes preparadas, ¿no? Aunque vengan de otra corriente, de otro movimiento o de otro partido, ¿no? Buenas noches, pues yo es la primera vez que oigo la exposición de sus ideas, gracias a una gran amiga que está aquí presente, le agradezco. Les deseo con su esfuerzo que a mucha gente más la logren llegar a ella y sobre todo, no nada más mentalmente, porque somos unos seres integrales. Así como estaban tocando los temas de Palestina y todo eso, mucha gente cree que leer la Biblia es convertirse en santo o en cristiano. Hay que aprender de todas las partes. Por ejemplo, tenemos un líder que ya va de salida, pero si deja gente convencida y también comprometida con el bienestar de todos nosotros como ciudadanos, van a tener el apoyo. Entonces, donde yo sí estaría muy de acuerdo es que por el pueblo convencido, dedujera quién es la gente, como decía el compañero, más preparada, no importa de qué partido, pero que a los del Poder Judicial sí se les marquen más delimitaciones
como las que quiso hacer nuestro señor presidente. Feliz Navidad y felices fiestas para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Los medios públicos son importantes y necesarios en estos tiempos para contrarrestar a los medios privados, pero hay que evitar que suceda como sucedió en Tlaxcala, que se le rentó al Heraldo la radiodifusora y es el principio, no sabemos hasta dónde pueden llegar. Es todo. Pues no queremos robarle su tiempo, entonces si quieren comentarios finales, les agradecemos mucho que hayan estado aquí todo este tiempo. Darles las gracias, como siempre, ustedes siempre han sido y seguirán siendo el motivo del trabajo periodístico que en mi caso y creo que en el de Alina venimos haciendo. Muchísimas gracias por su presencia. Pues muchas gracias, compañeros, compañeras, sobre todo gracias a la brigada por hacer posible estos debates, estos diálogos. Sin duda los retos que se miran en el horizonte son muchísimos. La batalla comunicacional sin duda es uno de ellos. Los pendientes de esta transformación tenemos que hacerlos posibles entre todos y todas, y cerraría con lo que se viene para la ciudad. Una de las preguntas de, Clara Brugada dice no ha comentado. Bueno, les recordamos que todavía apenas van a empezar oficialmente las campañas y el INE está sancionando arduamente a todos y todas las candidatas, especialmente Morena. No pueden hacer todavía propuestas o van a ser sancionados. Entonces, pues ojalá que ya en estos encuentros del próximo mes de enero, que arrancan formalmente las campañas, les exijamos, no esperamos que escuchemos a ver qué dice Clara Brugada, a ver qué dice Claudia, exijamos que lo que necesitamos en nuestras colonias, en nuestra alcaldía, en nuestro estado, en nuestro país, pues se atienda en esta transformación, porque si no es ahora, compañeros, créanme que con la derecha tampoco va a ocurrir. Entonces agradecerles y pues ojalá mañana nos veamos en punto de las 2 de la tarde en De Raíz-Media. Un abrazo a todos y todas. Alina Duarte, Óscar Camacho, mil gracias por haber estado aquí. Es un gusto enorme haberlos tenido con ustedes. ¡Bravo ustedes, compañeros! Con esto terminamos el programa de esta Feria del Libro. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz año 2024.